Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí hablando y sobre todo estudiando Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 16. Que va del 35 al 40. Es la última partecita, la última narración que tenemos de este capítulo, muy interesante. Nos habla de la liberación de Pablo y Silas. Hay algunos elementos, ¿verdad?, para ser subrayados. Miramos un poco de nuevo, leemos. Cuando amaneció, los magistrados enviaron a los inspectores para que dijeran al carcelero: dejan libertad a esos hombres. El carcelero comunicó entonces a Pablo: los magistrados me mandan decir que los deje en libertad. Por lo tanto, salgan y vayan en paz. Pero Pablo respondió a los inspectores: ellos nos hicieron azotar públicamente sin juicio previo, a nosotros que somos ciudadanos romanos, y nos pusieron en la cárcel. Y ahora nos quieren hacer salir a escondidas. De ninguna manera. Que vengan ellos en persona a dejarnos en libertad. Los inspectores repitieron estas palabras a los magistrados. Estos, al enterarse que eran ciudadanos romanos, se asustaron y fueron a tratar amigablemente con ellos. Luego los pusieron en libertad y los invitaron a alejarse de la ciudad. Cuando salieron de la prisión, Pablo y Silas fueron a la casa de Lidia, donde volvieron a ver a los hermanos y los exhortaron. Después partieron. Bueno, esto es lo que encontramos entonces en esta narración. Nosotros estamos mirando poco a poco. Ahora tenemos que subrayar este versículo 37c, decíamos, que nos habla directamente. Y ahora nos quieren hacer salir a escondidas. Ahora nos quieren hacer salir a escondidas, el primer elemento. Y entonces enseguida dice: de ninguna manera. Que vengan ellos en persona a dejarnos en libertad. Entonces, tanto Pablo como Silas aquí juntos, es Pablo el que levanta la voz, nos dice aquí, ¿verdad? Pero Pablo, decía del 37, respondió a los inspectores, él mismo, el que sale adelante, el que defiende sus derechos. ¿Cómo puede ser esto?, le está diciendo, ¿verdad? Y entonces aquí, ahora nos quieren hacer salir a escondidas, de ninguna manera. Que vengan ellos en persona a dejarnos en libertad. Bueno, podemos mirar, ¿verdad? Nuestros derechos no son tan importantes como nuestra obediencia, ¿verdad? Nuestros derechos, dice, nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Pero atención, van ciertamente muy unidos. Porque si nosotros entendemos que la obediencia quiere decir el escuchar,
la voz de Dios, es decir, en nuestra conciencia. Esto es lo que dentro de los estudios, ¿verdad?, de ontología principalmente, y todo lo que significa, ¿verdad?, un poco la filosofía, ¿verdad?, el ente, el ser, todo esto, nos hace entender que hay algunas cosas que son innatas, ¿verdad?, son propias nuestras del ser humano. Y una de estas son las de la obediencia, el escuchar, el saber, pero obediencia quiere decir después el realizar la voluntad. La voluntad de Dios, decimos nosotros, que se manifiesta en los derechos de la persona, que se manifiesta en la vida de las personas, o sea, nosotros, en la comunidad. Y estos son los principios y valores que nosotros tenemos que tener siempre muy en cuenta en el momento en que tenemos que tomar decisiones, en el momento en que tenemos que acompañar, ¿verdad?, estas decisiones. Pablo entonces respondió a los inspectores. Ellos nos hicieron azotar públicamente sin juicio previo, a nosotros que somos ciudadanos romanos, y nos pusieron en la cárcel y ahora nos quieren hacer salir a escondidas. De ninguna manera, que vengan ellos en persona a dejarnos en libertad. Los inspectores repitieron estas palabras a los magistrados. Estos, al enterarse de que eran ciudadanos romanos, se asustaron y fueron a tratar amigablemente con ellos. Amigablemente con ellos. Luego los pusieron en libertad y los invitaron a alejarse de la ciudad. De eso llegamos hasta el 39. ¿Cómo pudieron entonces Pablo y Silas probar su ciudadanía romana? Eso es lo que tenemos que ver después. Cómo es que ellos, ¿verdad?, ahora están diciendo, ahora por fin están diciendo que son ciudadanos romanos. Pero los otros enseguida van a preguntar, a ver, muéstrenos que verdaderamente son ciudadanos romanos. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy viene a nuestro encuentro con la lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 48, del 17 al 19. Así habla el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye para tu provecho, el que te guía por el camino que debes seguir. Si tú hubieras atendido a mis mandamientos, tu prosperidad sería como un río y tu justicia como las olas del mar. Como la arena sería tu descendencia, como los granos de arena, el fruto de tus entrañas. Tu nombre no habría sido extirpado ni borrado de mi presencia. Queridos amigos, este capítulo de Isaías nos anima nuevamente a poner toda nuestra confianza en la ayuda del Señor. Yo soy tu Redentor. Hoy y nos dice, este es nuestro camino. Esta es nuestra hoja de ruta. Porque soy el que te instruye para tu provecho, el que te guía por el camino que debes seguir. Queridos amigos, para hacer este camino de salvación, para hacer este camino de redención, porque ñande yara hoy colonia cuan ñande chene como diga tu imba de ver ella por ahí na lleva a operar shañe cuan añe moinde quiere anabe esa candela tape moro vivare guatabana. Y así, consecuencias, queridos amigos, como siempre, tu prosperidad sería como un río, tu justicia como las olas del mar. Aun piñaga tuya lleva ñañembo ñara porque ñay conten formal y na peñande apoite lleva. Ñande Paraguay mibe, ñande familia mibe, ñande roga puebe lleva, ñande tupa cuera ve nuestras capillas en nuestras comunidades, la justicia,
esa justicia que proviene del Señor. La justicia significa la realización plena de este plan de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Caminando hacia Belén, en medio de tanta oscuridad, nos guía tu luz, que en mi vientre está. Todavía no entiendo por qué me escogiste a mí, pero creo en tu palabra que se encarnó dentro de mí. ¿Dónde nacerás, mi pequeño Emmanuel? ¿Dónde nacerás, mi niño Jesús? ¿Dónde nacerás, mi pequeño Emmanuel? ¿Dónde nacerás, mi niño Jesús? Danos fuerzas, mi niño, para poder llegar. Danos fuerzas, mi Dios, para hacer tu voluntad. Y en medio del silencio recibo tu aliento, tu espíritu de amor, llenándome de paz. Pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Pronto nacerás, mi niño Jesús. Pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Pronto nacerás, mi niño Jesús. Al fin llegamos a Belén y no encontramos un lugar, pero sí este establo para abrazar tu voluntad. Muy pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Muy pronto nacerás, mi niño Jesús. Muy pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Muy pronto nacerás,
Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Y aquí del 35 al 40. Aquí encontramos elementos esenciales y fundamentales dentro del camino, ¿verdad? De lo que nosotros entendemos y vemos que nos muestra esta comunidad, cómo tenemos que caminar, qué es lo que tenemos que hacer. Aquí se refiere directamente: y ahora nos quieren hacer salir a escondidas. Ahora nos quieren hacer salir a escondidas. Esto es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos entender. ¿Cómo pudieron Pablo y Silas, decimos nosotros, probar su ciudadanía romana? ¿Cómo podemos hacer esto? Es posible que cada uno haya traído consigo una copia de su profesio o registro de nacimiento. ¿Será que es eso, verdad? Entonces, cada uno que tenga esos documentos consigo, un poco difícil, ¿verdad? El estatus rumano hubiera estado grabado en estos documentos. Estas eran de tamaño conveniente. El declarar tener una ciudadanía romana falsamente se castiga también con la muerte. Atención, ¿eh? No es que podrían decir nomás, porque enseguida, si ellos declaraban y decían que eran ciudadanos romanos y lo decían en una manera falsa, después ellos comienzan a indagar, preguntar, ver, etcétera, etcétera, hasta entonces podría ir con el castigo de la muerte. O sea que si Pablo y Silas, ellos están declarando y diciendo: miren que nosotros somos ciudadanos romanos, entonces, ay. Aquí, por una parte, y dice luego que los magistrados, al enterarse de que eran ciudadanos romanos, se asustaron. Porque también con y rayos lleva. Ellos aprovechan en este caso. Tal vez decíamos nosotros en el curso anterior que ellos no dicen directamente somos ciudadanos romanos para sentirse un poco Juan Pueblo. Ellos están dentro. Otros opinan y dicen: no, ya no había tiempo ni de decir. Otros dicen: sí, podían ahí estar gritando y diciendo, pero en ese momento nadie, la turba, porque acuérdense que era la turba. En el capítulo 16 justamente, cuando los arrastraron, dice, hasta la plaza pública. Los arrastraron hasta la plaza pública estos magistrados, ante las autoridades, llevándolos delante de los magistrados. Dijeron: esta gente está sembrando la confusión en nuestra ciudad. Son unos judíos que predican ciertas costumbres que nosotros los romanos no podemos admitir ni practicar. Atención, que nosotros los romanos no podemos admitir ni practicar. La multitud entonces se amotinó en contra de ellos. ¿Viste que es la multitud? Entonces por eso uno también puede poner, ¿verdad?, como teoría: sí, ellos gritaron, ellos decían esto, decían aquello, todo lo que uno quiera, ¿verdad? Pero en el fondo uno puede quedar simplemente en eso. Entonces esta multitud que se acerca, esta multitud que no los deja absolutamente ya también ellos ni defenderse, los arrastran, los ponen ahí en plaza pública, Oikola Yehuero Zapucay, en fin.
Pero después justamente vienen, atención, porque en el versículo 22 decía, la multitud se amotinó en contra de ellos y los magistrados le hicieron arrancar la ropa y ordenaron que los azotaran ahí frente a ellos. A ver, venga por ti, por Natalia. Venga por ti. Es interesante, ¿verdad? Todo lo que uno escucha, ve, lee y entiende lo que pasó Pablo, sobre todo Pablo. Aquí también Sila, que le está acompañando, ¿verdad? Entonces es muy, muy, muy interesante lo que leemos y vemos, porque Getaoliga. Nosotros aquí en la segunda carta, ¿verdad?, que él escribe a los Corintios, él justamente también ahí describe un poco su realidad. En ese capítulo 11 es interesante cómo él se presenta, porque hay una apología de parte del apóstol. Él tiene, dice, motivos también para gloriarse, Pablo. Vamos a ver un poco dentro de poco y vamos a leer un poco, porque Pablo sufrió bastante, fue golpeado, fue maltratado, pero sin embargo seguía con ganas por Jesucristo. Ay de mí si no evangelizara. Volvemos enseguida con más de Yarañé e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañé. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos
nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañé. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 35 al 40. Aquí entonces decíamos que Pablo y Silas son liberados de la prisión. Nosotros habíamos hablado de un terremoto, etcétera, pero eso era más bien un género literario que tenía la consecuencia o apuntaba a lo esencial y lo fundamental para la conversión del carcelero. Entonces toda una lectura espectacular y con toda una introducción también maravillosa, un Pablo que aún en el sufrimiento rezan, cantan, los carceleros, o mejor dicho, los prisioneros que escuchan, en fin, es la conversión, pero apunta, decíamos, al carcelero, apunta al carcelero. Aquí, ahora estamos hablando de la liberación directamente de Pablo, cómo se da esa liberación en realidad. Pero antes decíamos que Pablo tenía motivos también para gloriarse, pero sobre todo decíamos aquí Pablo, ya en el capítulo 16, ya fueron arrestados, Pablo y Silas. Y dice que los magistrados aquí le hicieron arrancar la ropa y ordenaron que los azotaran. Después de haberlos golpeado despiadadamente, los encerraron en la prisión, ordenando al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Pablo en un momento se gloría de muchas cosas, dice. Él también se hace las preguntas. Dice, yo vuelvo a hablar como un necio. Dice, estamos en el capítulo 11, 2 Corintios. Yo soy más que ellos, mucho más, dice, escuchen bien, mucho más por los trabajos, mucho más por las veces que estuve prisionero, muchísimo más por los golpes que recibí. Con frecuencia estuve al borde de la muerte. 5 veces fui azotado por los judíos con los 39 golpes. 3 veces fui flagelado, 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Pasé un día y una noche en medio del mar. En mis innumerables viajes pasé peligros en los ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros en la ciudad, peligros en los lugares despoblados, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos, cansancio y hastío, noches en vela, hambre y sed, frecuentes ayunos, frío y desnudez. Y dejando de lado otras cosas está mi preocupación cotidiana, el cuidado de todas las iglesias. ¿Se dan cuenta? Pablo es ¿entiende? Y él mismo está escribiendo, él mismo está diciendo, fíjense, estas son las situaciones por las que yo he pasado. Aquí tenemos una de ellas, nos encontramos en Filipos, ciertamente, está en Huepotí, está en Liga, y Pablo que sigue, Es admirable, ¿verdad? Es admirable lo que Pablo aquí nos está presentando. Pablo respondió a los inspectores, ellos nos hicieron azotar públicamente sin juicio previo, a nosotros que somos ciudadanos romanos, y nos pusieron en la cárcel, y ahora nos quieren hacer salir a escondidas. De ninguna manera, que vengan ellos en persona a dejarnos en libertad. Los inspectores repitieron estas palabras a los magistrados. Estos, al enterarse de que eran ciudadanos romanos, se asustaron y fueron a tratar amigablemente con ellos. Entonces, y vinieron, le rogaron, sacándole, le pidieron que salieran de la ciudad, ¿verdad? ¿Cómo pudieron Pablo y Silas probar? Porque esa era nuestra preocupación. Porque las escuelas las íntegramos y nosotros somos ciudadanos romanos, pero y ahí está la situación fuera. Y ahí formata la situación fuera. A ver, las escuelas ahí sí, soy ciudadano romano. Esa casa, móvilan de cédula de identidad. Claro que estos documentos, ¿verdad? Como decíamos, era la famosa copia de su profesio o registro de nacimiento que les daba este estatus de ciudadano romano. Hubiera estado grabado. Estas eran de tamaño conveniente, ¿verdad? Entonces, el declarar tener una ciudadanía romana falsamente se castigaba con la muerte. Así es que tenían que estar muy atentos también. ¿Qué van a decir? ¿Cómo van a decir? Todo eso. Ahora, vienen, porque estos también se asustan, los magistrados. Les rogaron
y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Los magistrados actuaron como los políticos a menudo actúan por instinto. Intentaron hacer que su problema desapareciera calladamente, escondiéndolo. Este puede ser el problema, ¿verdad? Como decíamos en otras oportunidades. Yambo Hasante, Yambo Kinininte, Peiguiru Vialleva, Perú Yambo Hasa. Entonces, esta es una gran verdad que sucede siempre entre nosotros, también lastimosamente en nuestra comunidad. Pero es para reflexionar, ¿verdad? Uno no tiene que desanimarse. El mundo es mundo de que es mundo. Ya es ahí, el mundo es mundo de que es mundo. ¿Qué significa esto? Y bueno, las sociedades van respondiendo a lo que va construyendo. Y en la medida en que una sociedad ofrece más y más, ciertamente que también va creciendo y al mismo tiempo ofrece lo mejor para su propia comunidad, para sus propios integrantes. Pero eso depende entonces, se dan cuenta, de nosotros, cuando tenemos la fuerza y la gracia de Dios. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañé, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Aún recuerdo todo el tiempo que viví sin
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Número 33 del compendio del Catecismo. ¿Qué son los símbolos de la fe? Y antes de entrar a contestar voy a hacer una matización de que comenzamos la segunda sección del compendio. El compendio está dividido por secciones. Hasta ahora habíamos desarrollado la primera sección, que se dividía en 3 capítulos, ¿no? La primera sección, que tenía como título Creo, creemos. La segunda sección, pues que comenzamos ahora, es la profesión de la fe cristiana, la profesión del credo, en la que se irá desmenuzando por las distintas partes del credo. Pues bien, y de hecho el compendio del Catecismo, aquí antes de comenzar este punto, esta segunda sección, transcribe los 2 credos principales existentes, ¿no? El credo apostólico y el credo niceno. Bien, dicho esto, comienza la segunda sección. Creo en Dios Padre. La primera pregunta, como os he dicho, ¿qué son los símbolos de la fe? Y responde: los símbolos de la fe, también llamados profesiones de fe o credos, son fórmulas articuladas con las que la Iglesia, desde sus orígenes, ha expresado sintéticamente la propia fe y la ha transmitido con un lenguaje común y normativo para todos los fieles. Bueno, por tanto, la palabra símbolos de la fe es también lo mismo que profesiones de fe o credos. Utilizado, lo digo esto porque la palabra símbolos nosotros generalmente la interpretamos de otra manera. Pues entenderíamos que un símbolo de la fe es, por ejemplo, pues la cruz o una medalla. Bien, también es obviamente, ¿no? Es un símbolo de la fe, pero aquí el término símbolo tiene otra acepción de la palabra. Fijaros, para entender esa palabra símbolo, que en latín es symbolum, en griego simbolón, ¿de dónde viene esta expresión? El punto 188 del Catecismo Mayor de la Iglesia, fijaros qué explicación da. La palabra griega simbolón significa la mitad de un objeto partido. Por ejemplo, un sello, ¿no? Un sello que ha sido partido en 2 partes, y a una persona se le da medio sello y a otra persona se le da otro medio sello, que representan como una señal para darse a conocer. Estas 2 personas, que cada uno tiene medio sello, cuando un día se encuentran, este es el que me habían dicho con el que me tenía que encontrar. Se juntan los 2 sellos, que tienen el anillo, y ven que coinciden y dicen, es una manera de identificarse, ¿no? Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es, pues, un signo de identificación y de comunión entre creyentes. Cuando las primitivas comunidades cristianas, estamos hablando del inicio de la vida de la Iglesia, se vivía además en una situación de persecución, se transmitía un símbolo de la fe que uno debía de aprender de memoria, ¿no? No debía de escribirlo para que ese escrito no cayese en manos de los perseguidores de la Iglesia. Y cuando un cristiano iba a otro lugar para poder de alguna manera testificar que él era cristiano en una situación de persecución y que no era un espía, sino que era cristiano, se le pedía que profesase el símbolo de la fe, que fuese capaz de decirlo como una señal de que era verdaderamente cristiano, como cuando uno lleva, decía antes, ¿no?, el signo de un sello que está partido y al unirlo con otro ve que formaban parte de una unidad. Así se extendió, ¿no? La palabra símbolo de la fe, es hermoso saber esto, que la palabra símbolo de la fe tiene este origen histórico, de cómo transmitir la fe
en medio de una situación de persecución. También la palabra símbolo de la fe tiene otra acepción, significa recopilación, colección o un sumario, porque el símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de fe. De una manera sintética, fijaros, de una manera sintética. O sea, con menos palabras no se puede decir la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, con una fórmula sintética. Frente al gnosticismo, que fue una de las primeras herejías en el seno de la Iglesia, o en aquel contexto en el que parecía que la fe estaba reservada para los que tenían una gran capacidad de erudición y de complejidad. No, el cristianismo siempre se expresó en fórmulas muy sencillas, muy sintéticas, porque Dios es sencillo. Bueno, si Dios es sencillo, también la formulación de la fe tiene que ser sencilla. Esa es una expresión de San Irineo que dice: si Dios es sencillo, la realidad es sencilla. También la expresión de la fe es sencilla, ¿no? Pero al mismo tiempo, aunque sea sencilla, dentro de ella lo contiene todo. Uno lo va explayando y cada vez no va teniendo esa capacidad de, en esas pocas palabras, encerrar todo el conjunto de la fe. Fijaros, por ejemplo, el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, pues qué extensión tan grande tiene. Bien, pues todo este catecismo está contenido en el credo, que son unas pocas frases. ¿Cómo se puede contener una expresión de la fe tan amplia en tan pocas palabras, ¿no? San Cirilo de Jerusalén dice: esto es como el grano de mostaza. El granito de mostaza, la semilla de la mostaza, cuando tú la siembras, después, fíjate cómo de ella salen muchas ramas y sale un árbol. Bueno, pero así pasa con la fe, que en el credo, en el símbolo de la fe, en pocas palabras, incluso de una manera en que puede ser memorizada y aprendida, está un don que después puede ser explicitado y explicado y desarrollado. Por eso también la Iglesia, cuando a un niño le da el catecismo, le da la integridad de la fe en un catecismo de niños, que después, cuando sea adulto, también esa misma integridad lo recibirá más desarrollado. Pero la integridad de la fe se recibió desde el primer momento, en esa formulación del credo tan breve, en ese símbolo de la fe, estaba ya contenido todo, igual que en ese grano de mostaza está contenido el conjunto de lo que será después un gran árbol. Este es el significado, ¿no?, de este término símbolo de la fe, que también decimos que significa profesiones de fe o credos, que tendremos la posibilidad ahora de desarrollar en los siguientes puntos. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Nosotros seguimos reflexionando un poco sobre este capítulo maravilloso y aquí concluimos prácticamente esta liberación, ¿verdad?, de Pablo y Silas aquí. Los inspectores repiten estas palabras a los magistrados porque Pablo no hace. Ellos dicen: no, ¿cómo puede ser eso? Estaron en Huepotí, estaron liga. Imagínense cómo nos dejaron. No les cuentan, evidentemente, lo que hizo también el carcelero después, que por lo menos los curó, etc. Y cuando incluso los magistrados se enteran de que ellos son ciudadanos romanos, o por lo menos que dijeron ser, entonces se asustan. Entonces ellos mismos se van, amigablemente se van y hablan. Oye, si Pablo y Silas entonces se ponen y dicen algo, entonces podría ser peligroso. Pero luego los pusieron en libertad y los invitaron a alejarse de la ciudad. Alejarse de la ciudad. Los magistrados, entonces, decíamos aquí,
actúan de una manera muy política. Y le traito de una manera muy política. ¿Por qué? Porque cualquier cosita que pisasen en falso, evidentemente, que podría ir en contra de ellos. Entonces, ellos actúan de una manera solapada, más bien se mueven por instinto, intentan hacer que su problema desapareciera calladamente y escondiéndolo. Y eso es lo que también ellos al comienzo estaban pensando y eso es lo que ellos querían, ¿verdad? Ellos querían hacer desaparecer, querían mocanicelo, mitad pecha, entonces la llaman behueterían y la ya estereíma, ¿verdad? Entonces en una forma muy solapada que nosotros podamos presentar esto, que nosotros podamos decir y arreglar la situación. Ustedes eran ciudadanos romanos. Jesús, Dios, o a de rancho. Si es que ellos, y Yurupipita o lo que sea, o ahora reivindican sus derechos, ¿verdad? Eso es lo que estábamos diciendo anteriormente. Es lo que sucede en nuestras sociedades. Queridos amigos, fíjense, esto que es demasiado importante. ¿Qué es lo que verdaderamente entonces? ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros también buscamos? ¿Cómo nosotros buscamos también hacer el bien? ¿Cómo buscamos hacer el bien? ¿Cómo es que nosotros estamos buscando también ser solidarios, decimos? ¿Qué significa entonces para nosotros la solidaridad, verdad? Nosotros habíamos hablado en otros cursos bíblicos nuestros que muchos se consideran solidarios por el hecho de dar una plata robada, ¿entendiste? Soy solidario contigo porque soy solidario, te ayudo con esto, con aquello, de plata robada, ¿verdad? Yo antes hablaba, ¿verdad?, con un sacerdote y un sacerdote me decía, nosotros cuando éramos chicos, dice, está a jugar la mitad y así como mitad y las barajas sobre todo, y mandó a jugar la casita robada. Se mandó, pero yo digo la casita robada en el sentido de que del juego, ¿verdad? Sino que lo que él le daba como chiste, ¿verdad? Y creo que nosotros en todo creo que hemos jugado alguna vez, y algunos aprendieron muy bien, sobre todo pero robada, ¿entendiste? Va a llevar en bondad, aprender a pisar. Y entonces se dan cuenta, ¿qué significa para nosotros realmente ser solidarios? ¿Qué significa? Miren que el Evangelio, y justamente es Lucas, así como Lucas nosotros le tenemos aquí en Hechos de los Apóstoles. Famoso de la viuda, ¿verdad? La viudita pobre. Y aquí dice, van primero por delante los ricos, plata, oro, lo que sea, en el cepillo del templo, ¿verdad? Y dan. Y entonces, qué majestuoso, qué lindo. Incluso recuerdo frente a Jesús, ¿verdad? Los apóstoles cuando bajaban desde el monte de los olivos mirando al templo y decían, qué hermoso, estos adornos que tiene el templo, qué piedras magníficas. Ahí vais a ver, qué lindo el templo, ¿verdad?, de Jerusalén. Y Jesús le dice, acordate, esto no quedará piedra sobre piedra. No quedará piedra. Porque no se sostiene, queridos amigos, la injusticia. Es insostenible. Es insostenible dentro de la sociedad. Entonces, las culturas que van pasando. Esto es lo que nos llama la atención, ¿verdad? Yo agradezco, ¿verdad? Y tuve la dicha de pasar mucho tiempo recorriendo, conociendo y sobre todo más todavía por los estudios bíblicos, después de ir detrás de los estudios arqueológicos. Eso es maravilloso, ¿verdad? Estudio maravilloso. Más de 10 años detrás de la arqueología y sobre todo tanto la parte de Roma, diría por una parte de Roma, más de 80 lugares solamente, ¿saben qué? Que están, por ejemplo, bajo tierra, subterráneos, que nosotros cuando uno va a Roma normalmente mira afuera, mira esto, mira aquello, muchas cosas interesantes, ¿verdad? Pero son pocos los que saben que debajo de Roma hay incluso 5 capas, 5 por lo menos, ¿verdad? En donde uno puede ir con la arqueología, ciertamente, y son lugares y son sitios que se pueden visitar, desde el aspecto arqueológico. Tranquilamente se pueden hacer visitas. Más de 80 lugares. Espectacular. Bueno,
Pero digo nomás esto, y después Tierra Santa. Tierra Santa es una maravilla, ¿verdad? Ciertamente que no llega al aspecto arqueológico como tenemos en Roma, en Italia, ¿verdad? Pero, porque ahí puede estar la cuna del Imperio Romano, ¿verdad? Pero de igual manera también en Tierra Santa, ¿verdad? Ahí encontramos muchas cosas muy interesantes. Ahora también con todos los estudios, ahora con la modernidad, ¿verdad? Los estudios arqueológicos, es interesantísimo. Y bueno, solamente para decir cómo aquí nosotros encontramos una cultura que va cambiando, una cultura que va desapareciendo, ¿verdad? Y viene otra, y viene otra, y viene otra, y se va imponiendo. Y entonces quiere decir que nosotros tenemos una gran responsabilidad aquí y ahora. Y entonces por eso aquí, no es simplemente de Baretepe, ¿verdad? Aquí por lo menos fueron un poquitito más diplomáticos, un poquitito más políticos. Dice, ellos fueron y hablaron a tratar amigablemente con ellos. ¿Y qué le costaba también ya antes? Maravilloso, ya agarramos un huepotillo, que esto, aquello, le meten en la prisión. No, pero ya tú, como caña, diciendo, dejan libertad a ese hombre, todo oiga. Pablo dice, no, señor, esperen un poquitito. Pero públicamente, ya porque hagan por lo menos, tuyan de abebe. Y también, mira que nosotros somos ciudadanos romanos. Ahí recién parece que tomamos conciencia. No hace falta, si uno es consciente verdaderamente de la humanidad, Entonces todos somos humanos, todos necesitamos ese respeto, ese cariño, y todos necesitamos ayudarnos, ¿verdad?, para crecer. Y también todos podemos equivocarnos, ciertamente, pero tenemos que ayudarnos. Muy bien, queridos amigos, vamos a volver próximamente, ¿verdad?, con más en Yarañe, en Nuevo Testamento. Y ahora yo les quiero dejar la bendición del Señor, que nos ayuda a ser más solidarios y sobre todo a entender, ubicarnos, de nuestra propia humanidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.